No creerás lo que sucedió en esa capilla congelada en Wyoming 1934. El doctor Richard Brennan despertó a las 3:33 a.m. sintiendo manos frías cortando su abdomen. Estaba solo. La capilla estaba cerrada desde adentro. Nadie más a kilómetros de distancia. Pero las manos eran reales, precisas, quirúrgicas, imposiblemente frías. Cuando el amanecer atravesó el vitral destrozado, miró hacia su estómago. Cicatrices quirúrgicas perfectas, frescas, profesionales y el tumor que lo estaba matando, desaparecido. 6 meses de vida, dijeron. Pero algo lo operó esa noche. Algo que no dejó huellas en la nieve afuera. Mi nombre es John. He estado cazando milagros durante 60 años. He caminado por capillas abandonadas desde Montana hasta Maine, desde susurros olvidados en archivos polvorientos hasta rastros fríos que no llevan a ninguna parte. Pero algunas historias te encuentran a ti. Era finales de octubre de 2019 cuando recibí un diario de cuero por correo, sin dirección de remitente. Solo un matasellos de Boston y una nota. Mi abuelo nunca habló de esto. Me hizo prometer que lo quemaría. No puedo. Alguien necesita saber. Dentro, la escritura precisa de un cirujano, Dr. Richard Brennan, 1891-1978, renombrado, respetado, y según cada revista médica que pude encontrar, un hombre que desapareció de la vida pública en 1934 y regresó 6 meses después, cambiado. El diario comenzaba bastante normal. Notas de pacientes, procedimientos quirúrgicos, observaciones médicas. Luego, en marzo de 1934, las entradas cambiaron. Se volvieron frenéticas, desesperadas. Le habían diagnosticado un tumor abdominal agresivo, pancreático, del tipo que mata lentamente, dolorosamente. 6 meses, quizás menos. Pero no fue el diagnóstico lo que lo hizo viajar 800 millas desde Boston hasta la mitad de la nada, Wyoming. Fue rabia, rabia intelectual pura. Su colega, el Dr. Whitmore, le había enviado una carta afirmando que había presenciado curaciones milagrosas en alguna capilla olvidada llamada San Helena. Imposible, escribió Brennan en los márgenes, subrayándolo 3 veces. Remisión espontánea. Diagnóstico erróneo. Fraude. Así que fue a probarlo. A exponerlo. A morir haciendo lo que mejor sabía hacer. Desmantelar la superstición con hechos fríos y duros. Empacó su maletín médico, su cámara, sus cuadernos. Le dijo a su esposa que visitaría a un paciente en Denver. Le mintió a todos. El 15 de marzo de 1934. El doctor Richard Brennan llegó a la capilla de San Helena, una estructura tan remota, tan olvidada, que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Esperaba encontrar charlatanes. Encontró algo mucho peor. La capilla se erguía como un diente roto. Contra el cielo de Wyoming, Port St. Helena había sido abandonada durante casi 30 años cuando Brennan llegó. Las paredes de madera, una vez pintadas de blanco, se habían rendido a la putrefacción gris. La torre del campanario se inclinaba en un ángulo que desafiaba la física. Vitrales destrozados cubrían la entrada como hielo de colores. Pero fue el silencio lo que lo golpeó primero. Sin pájaros, sin viento entre la hierba, solo ausencia. Su entrada del diario de ese primer día dice clínicamente: estructura de aproximadamente 40 o 20 pies. Habitación única. 12 bancos, 7 intactos. Altar dañado pero en pie. Sin evidencia de actividad humana reciente. Temperatura interior anómalamente fría. 48 test drums a pesar de lectura exterior de 67,7. Interesante pero explicable. Siempre explicable. Esa era la religión de Brennan. Había entrevistado a los lugareños en el pueblo más cercano, a 15 millas al sur. Un empleado de gasolinera, un dueño de tienda general, un ranchero que había vivido allí 50 años. Todos conocían la capilla. Todos la evitaban. La gente se curaba allí en aquellos tiempos, le dijo el ranchero sin mirarlo a los ojos.
El reverendo Calloway tenía el don, decían. Ponía sus manos sobre ti, y la enfermedad simplemente se iba. ¿Y dónde está este reverendo Calloway ahora?, preguntó Brennan con la pluma lista sobre su cuaderno. Muerto. 1904. Lo encontraron en la capilla, arrodillado en el altar. Llevaba 3 días muerto, calcularon, pero todavía estaba tibio. Brennan escribió: folclor local, histeria, probable insolación atribuida erróneamente a causas sobrenaturales. Instaló su campamento en la capilla esa primera noche. Saco de dormir en un banco. Suministros médicos organizados con precisión quirúrgica. Cámara posicionada para capturar el altar. Termómetro, libreta, linterna. El dolor en su abdomen era constante ahora. Una presencia sorda y roedora que se transformaba en agonía aguda sin previo aviso. Había empacado suficiente morfina para manejarlo. Suficiente para seguir trabajando. Suficiente para mantener su dignidad cuando llegara el final. A las 11:47 p.m. documentó la caída de temperatura. 48 de F a 41 de F en 15 minutos. Posible corriente estructural, escribió, aunque no había encontrado aberturas más allá de la ventana destrozada. A la 1:23 a.m. despertó con el olor a incienso, dulce, empalagoso. Imposible, no había incienso en la capilla. Buscó cada rincón con su linterna. Nada. A las 3:33 a.m. despertó de nuevo. La luz de la luna a través de la ventana rota había cambiado, proyectando la sombra de la cruz de madera en la pared opuesta. Y en esa sombra, por solo un momento, juró que la vio moverse. Ilusión óptica, murmuró, forzándose a estabilizar su respiración. Agotamiento. Medicación para el dolor. Pero sus manos temblaban mientras escribía la entrada. El segundo día trajo frustración. Fotografió cada centímetro de la capilla, midió, documentó. No encontró nada que no pudiera explicarse por decadencia y abandono. El frío era inusual, sí, pero los edificios viejos retenían el frío. El olor a incienso probablemente eran aceites residuales en la madera. Todo tenía una explicación. Para el tercer día, el dolor estaba ganando. Había aumentado su dosis de morfina 2 veces. El tumor crecía rápido ahora, presionando contra órganos, robándole el apetito, su fuerza. Podía sentirlo dentro de él como un puño de piedra, apretándose más fuerte. Esa tarde encontró la carta. Estaba encajada entre 2 tablas del piso, cerca del altar. Amarillenta por la edad, la tinta descolorida pero legible. Fechada el 3 de octubre de 1903, escrita con una mano elegante. A quien encuentre esto, soy el reverendo Calloway. Mañana pediré a Dios un último milagro. No para mí, mi tiempo ha terminado, sino para este lugar, para aquellos que vengan después, desesperados y moribundos, buscando lo que la medicina no puede dar. No sé si él responderá, no sé si soy digno. Pero me arrodillaré aquí hasta que lo haga, o hasta que me una a él, que aquellos que sufren encuentren lo que yo no pude, paz. Brennan la leyó 3 veces. Luego escribió, obvia falsificación, plantada para perpetuar el mito. La consistencia del papel sugiere origen moderno a pesar del envejecimiento artificial, pero dobló la carta cuidadosamente y la colocó en su diario de todos modos. Esa tercera noche no pudo dormir. El dolor era demasiado intenso. Yacía en el banco, mirando el techo roto, observando estrellas a través de los agujeros en el techo. Orión, la Osa Mayor, frías, distantes, indiferentes. Si eres real, susurró a la oscuridad, al Dios en quien dejó de creer cuando su madre murió gritando de cáncer 30 años atrás. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué todo esto? La capilla no ofreció respuesta. Solo frío, solo silencio. Solo el lento crujido de la madera asentándose. Cerró los ojos, esperando que la morfina suavizara los bordes de la agonía. No sabía que en 4 horas todo lo que creía sobre la realidad se haría añicos como el vitral bajo sus pies.
No sabía que algo había estado escuchando y se estaba preparando para responder. 33. M. 18 de marzo de 1934. La entrada del diario de Brennan de ese momento es apenas legible. La escritura se deteriora a través de la página, de su habitual script preciso a garabatos frenéticos. Despertó compresión, no dolor. Conocía el dolor íntimamente para entonces. Esto era diferente, externo, deliberado. Como manos presionando su abdomen a través de su saco de dormir, sus ojos se abrieron de golpe. La capilla estaba inundada de luz azul pálida. No luz de luna, la luna se había puesto horas atrás. Esta luz parecía emanar de ninguna parte y de todas partes simultáneamente. No proyectaba sombras, no hacía sonido y no estaba solo. «No puedo verlos», escribió después, su mano temblando tan violentamente que las palabras apenas se formaban. «Pero los siento». 4 puntos distintos de presión, manos frías, tan imposiblemente frías que queman. Son reales. Dios mío, son reales. Intentó moverse, no pudo. Su cuerpo estaba bloqueado en su lugar, no por fuerza, sino por una ausencia de voluntad. Como parálisis del sueño, pero estaba completamente despierto, completamente consciente. Cada nervio gritando alerta. Las manos presionaron más fuerte, sintió su saco de dormir desabrocharse. No lo vio moverse, pero sintió el aire frío golpear su piel cuando se abrió. Sintió su camisa siendo levantada, no bruscamente, cuidadosamente, quirúrgicamente. Entonces la presión cambió. Se movió dentro de él. «Me están cortando», dice el diario. «Sin instrumentos, sin hojas, pero siento la incisión. Siento la separación del tejido, capa por capa, piel, músculo, fascia, saben exactamente a dónde ir. Saben qué están buscando», intentó gritar. Su mandíbula no se movía, su garganta no funcionaba, pero sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente el techo de la capilla, observando la luz azul pulsar y cambiar como algo vivo. El frío penetró más profundo, en su abdomen, en el lugar donde el tumor había estado creciendo, robándole la vida célula por célula. Y sintió, Dios lo ayude, sintió, dedos envolviéndose alrededor de algo dentro de él. «Lo están removiendo», escribió. «Siento que están extrayendo la masa. No hay dolor. Debería haber dolor. Debería estar muriendo. Debería estar gritando. Pero solo hay presión, solo frío. Solo la certeza absoluta de que estoy siendo operado por algo que no debería existir». El tiempo se volvió sin sentido. ¿Fueron minutos? ¿Horas? No tenía forma de medir. Su reloj se había detenido a las 3:33. Las manecillas congeladas en su lugar. Se hizo consciente de sonidos. No en la capilla, en su cabeza, susurros, no palabras, no inglés, ningún idioma que reconociera. Pero de alguna manera imposiblemente entendía su significado. Roto, corrupto, muriendo. Reparamos, restauramos, como él pidió. Calloway, el reverendo, su oración, su milagro final. La mente racional de Brennan, incluso en ese momento de imposibilidad, intentó catalogar, explicar. Alucinación masiva por morfina, sueño febril por infección, evento neurológico por presión del tumor en su cerebro, pero el frío era demasiado real, la presión demasiado específica, la sensación de ser deshecho y rehecho demasiado visceral. Entonces, tan súbitamente como comenzó, se detuvo. Las manos se retiraron. La luz azul se desvaneció. Los susurros cesaron. Yacía allí, solo en la oscuridad, su corazón martillando tan fuerte que pensó que sus costillas podrían quebrarse. Lentamente la sensación regresó a sus extremidades. Su mandíbula se desbloqueó. Su garganta se abrió. Jadeó, succionando aire como un hombre ahogándose, rompiendo la superficie. Por un largo momento no se movió. No pudo moverse. Luego, con manos temblorosas, alcanzó su linterna. El haz cortó la oscuridad, aterrizando en su abdomen expuesto. 3 cicatrices quirúrgicas, frescas, rosadas, perfectas,
corriendo horizontalmente a través de su estómago inferior en líneas precisas y profesionales. El tipo de incisiones que él mismo había hecho 1000 veces, pero él no había hecho estas. Nadie lo había hecho. Había estado solo. La puerta de la capilla aún estaba cerrada desde adentro. La nieve afuera estaba imperturbada, sin huellas, sin rastros, sin evidencia de que alguien hubiera entrado. Presionó sus dedos contra las cicatrices. Eran reales, elevadas, tibias, y debajo de ellas, donde el dolor constante y roedor había vivido durante meses, nada, sin dolor, sin presión, sin tumor. Su mano encontró su diario. Su pluma intentó escribir. Los primeros 3 intentos fueron garabatos ilegibles. En el cuarto intento logró 2 palabras. Sucedió. Entonces vomitó en el piso de la capilla. No por enfermedad, por terror, por la destrucción completa de todo sobre lo que había construido su vida. Ciencia, lógica, razón, realidad, todo destrozado. Se sentó allí hasta el amanecer, espalda contra el banco, mirando el altar donde el reverendo Calloway se había arrodillado y orado por este milagro exacto 70 años atrás. Cuando el sol finalmente salió, pintando la capilla en tonos de oro y ámbar, el doctor Richard Brennan tomó una decisión. Nadie podría saberlo jamás. Nadie lo creería. Y pasaría el resto de su vida tratando de olvidar lo que nunca podría explicar. Pero no se fue. Esa es la parte que más me obsesiona del diario de Brennan. Después de todo lo que sucedió, después de que lo imposible se volvió innegable, se quedó en esa capilla por 4 días más. ¿Por qué? La respuesta está en las páginas que siguen. Páginas que escribió a la luz del día, cuando la razón debería haber regresado, cuando debería haber huido. Necesito entender, escribió en el 4.º día. Necesito saber qué hizo esto. ¿Cómo? La ciencia exige explicación. Mi mente la exige. Incluso si mi cuerpo está sanado, mi intelecto está herido. No puedo irme hasta tener respuestas. Así que se quedó. E investigó con la misma precisión metódica que había aplicado a cada cirugía, cada diagnóstico, cada paciente que había tratado. Midió las cicatrices con calibradores médicos. Documentó su longitud exacta, profundidad, posicionamiento. Las fotografió desde múltiples ángulos. La precisión era extraordinaria, mejor que su propio trabajo, mejor que cualquier cirujano que hubiera observado. Buscó en la capilla centímetro por centímetro, buscando trampillas, pasajes ocultos. Cualquier mecanismo que pudiera explicar lo que sucedió. No encontró nada más que podredumbre y decadencia. Se entrevistó a sí mismo como a un paciente. Documentó sus síntomas antes y después. El tumor había causado efectos específicos y medibles. Enzimas hepáticas elevadas, pérdida de peso, dolor crónico, hinchazón visible. Palpó su abdomen repetidamente. La masa había desaparecido, la hinchazón desaparecida. El dolor, completamente ausente. En el 5.º día, realizó el experimento más condenatorio de todos. Tomó su kit médico e hizo una pequeña incisión en su antebrazo. 1 pulgada, precisa, controlada. Luego la vendó y esperó, documentando el proceso de curación con desapego clínico. Curación normal. Sin milagro. Solo reparación estándar de tejido. Lo que sea que me operó, escribió, eligió específicamente curar el tumor. Ignoró cortes menores que había sufrido al instalar el campamento. Ignoró la artritis crónica en mi rodilla izquierda. Removió solo lo que me estaba matando. Esto no fue aleatorio. Esto fue intencional. Esa realización lo aterrorizó más que la experiencia misma. Algo inteligente lo había tocado. Algo que entendía la anatomía humana mejor que él. Algo que tomaba decisiones. En el 6.º día hizo algo que lo obsesionaría por el resto de su vida. Se arrodilló en el altar donde Calloway había muerto. No para orar, aún no podía llamarlo así, sino para preguntar, para hablar al silencio y ver si algo respondía. ¿Qué eres?, susurró a la capilla vacía. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué lo hiciste? El silencio presionó de vuelta.
pesado, expectante. No pedí esto, continuó, su voz quebrándose. Vine aquí para probar que no existes, para exponer el fraude, para morir con mis convicciones intactas. Y tú violaste todo lo que creo, todo lo que soy. Sus manos temblaban. Las lágrimas corrían por su rostro. La primera vez que había llorado desde su diagnóstico. Debería estar agradecido, dijo con voz entrecortada. Estoy vivo. El tumor se fue. Tengo años por delante ahora, pero todo lo que siento es terror. Porque si eres real, si esto es real, entonces todo sobre lo que he construido mi vida es una mentira. Esperó. Parte de él esperando una respuesta. Parte de él rogando por silencio continuo. Lo que sucedió después lo documentó con precisión casi maníaca. La temperatura cayó. 52 de Griff a 38 de Griff en segundos. Su aliento se volvió visible. El olor a incienso regresó. Más fuerte ahora, abrumador, y entonces por primera y única vez los vio. No claramente, no completamente, pero suficiente. Impresiones en el aire, como espejismo de calor pero frío. Formas que sugerían manos, brazos, figuras. 7 de ellas rodeando el altar, rodeándolo a él. Los susurros regresaron. No en su cabeza esta vez, en la capilla misma, haciendo eco en las paredes. No pedimos creencia, no requerimos fe, simplemente somos, como la muerte es, como la vida es, como la misericordia es. Él oró por aquellos que vendrían. Rotos y muriendo, viniste, estabas roto, ahora estás restaurado. Esta es respuesta suficiente. Las formas se desvanecieron. El frío retrocedió. El silencio regresó. Brennan se arrodilló allí durante 3 horas, inmóvil. Cuando finalmente se puso de pie, sus piernas apenas lo sostenían. Empacó su equipo con eficiencia mecánica, cámara, cuadernos, suministros médicos. Todo excepto un artículo, la carta del reverendo Calloway. La colocó de vuelta entre las tablas del piso donde la había encontrado. Para la siguiente persona. Para la siguiente alma desesperada que vendría buscando lo que la medicina no podía proporcionar. Mientras salía de la capilla de San Helena por última vez, se volvió una vez. Gracias, susurró. No sabía a quién estaba agradeciendo. Dios, Calloway, las formas, las manos, la cosa imposible que había salvado su vida. No importaba. Por primera vez en 30 años, el doctor Richard Brennan oró, y algo, en algún lugar, estaba escuchando. Condujo de vuelta a Boston en silencio. Las cicatrices en su abdomen ardían como hielo durante todo el viaje. Arderían, intermitentemente por el resto de su vida. Un recordatorio de la noche en que su certeza murió y algo mucho más extraño tomó su lugar. El doctor Richard Brennan vivió otros 44 años. Nunca publicó sus hallazgos. Nunca habló públicamente sobre la capilla de San Helena. Sus colegas notaron el cambio. El hombre que había sido agudo, desdeñoso, despreciativo de cualquier cosa que no pudiera medir, se volvió más callado, más cuidadoso con sus palabras. Continuó, practicando cirugía hasta 1967. Su obituario en el New England Journal of Medicine lo llamó un cirujano hábil, con una manera de tratar a los pacientes inusualmente compasiva en sus últimos años. Lo que no sabían era que guardaba 2 fotografías en el cajón de su escritorio de oficina, nunca exhibidas, solo allí. Una era de su familia, la otra era de 3 cicatrices quirúrgicas que no deberían existir. El diario que tengo vino de su nieto, un hombre que lo encontró después de su propio diagnóstico de cáncer. Etapa 4, terminal. Había leído el relato de su abuelo 7 veces antes de enviármelo por correo. No sé si lo creo, decía su nota, pero me estoy quedando sin opciones. Y necesito saber si esa capilla aún está en pie. Lo está. Visité la capilla de Saint Helena hace 3 semanas. Está más arruinada ahora que en tiempos de Brennan. La torre del campanario finalmente colapsó en 2003. El techo casi no existe.
La naturaleza está lentamente reclamando lo que el hombre abandonó, pero el altar aún está en pie. Y entre las tablas del piso encontré la carta, exactamente donde Brennan la dejó. La oración final del reverendo Calloway, preservada por accidente o diseño durante más de un siglo. También encontré algo más. 13 cartas más, diferente escritura, diferentes fechas. 1947, 1962, 1978, 1995, 2011, todas, contando la misma historia imposible, todas dejadas para quien viniera después. No sé si los milagros son reales. No sé si lo que le sucedió al doctor Brennan puede explicarse por ciencia que aún no hemos descubierto, o si requiere fe en algo más allá de la medición. Pero sé esto. Vivimos en un mundo que exige pruebas, evidencia, repetibilidad. Hemos construido catedrales de certeza concreta y las hemos dotado de sumos sacerdotes del pensamiento racional. Y sin embargo, todavía hay lugares donde lo imposible susurra, donde almas desesperadas van cuando la medicina ofrece solo consuelo, no cura, donde el límite entre lo que sabemos y lo que no podemos explicar se vuelve lo suficientemente delgado como para tocar la capilla de Saint Helena. Es uno de esos lugares. La pregunta no es si crees la historia del doctor Brennan. La pregunta es, ¿qué harías si estuvieras muriendo y alguien te entregara un mapa a un lugar donde lo imposible se volvió real? ¿Irías o morirías con tus convicciones intactas? Brennan hizo su elección. Otros 13 hicieron la suya. En cuanto al nieto de Brennan, el hombre que me envió este diario, recibí un correo electrónico de él la semana pasada. 3 palabras. Voy mañana. No he sabido de él desde entonces, pero en algún lugar de Wyoming, en una capilla que se niega a caer completamente, un altar aún está en pie. Y entre tablas del piso desgastadas, 14 cartas esperan la número 15. Lo invisible siempre está ahí, justo más allá del borde de lo que podemos ver, lo que podemos medir, lo que nos atrevemos a creer. A veces responde, a veces nos toca con manos que no podemos ver, y a veces, si estamos lo suficientemente desesperados, lo suficientemente rotos, lo suficientemente abiertos, lo dejamos. La próxima vez les contaré sobre la monja que fue enterrada viva en 1889 y lo que encontraron cuando abrieron su ataúd 3 días después. Pero esa es una historia que requiere luz del día para contarse. Si esta historia te conmovió, si te hizo cuestionar lo que es posible, compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para escuchar más historias de los lugares olvidados, donde la fe y lo imposible se encuentran. Porque estas historias no son solo historia, están sucediendo ahora mismo, en algún lugar.